Bienvenidos. Esta es la novena sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Regresamos a nuestras andanzas después de algunas semanas. Volvemos a sumergirnos, a concentrarnos en nuestras reflexiones en torno al ensayo. En esta y en próximas sesiones voy a dedicar reflexiones, a compartirles experiencias que he ido conjuntando a través de tratar en mis propias producciones radiofónicas y televisivas, en mi propia producción ensayística, eh, líneas que se van sumando en torno a los autores que hemos dispuesto para su análisis y para su trabajo durante este semestre. Voy a compartirles experiencias en torno a Giorgio Vasari, como haré en esta ocasión. Voy a compartirles algunas reflexiones acerca de las claves radiofónicas de Voltaire, Mikhail Bakhtin, Jules Michelet y Jacques Barzun, que son los autores que hemos propuesto para su trabajo, para que ustedes mismos produzcan obras radiofónicas, audiovisuales, si así lo desean, a partir de ahora, y del cual han gestado un libro de artista historiador, en el que se ponen en juego otro tipo de entendimientos. Este es un curso cuyo enfoque es la escritura del ensayo radiofónico, de modo que de lo que se trata es de escribir ensayos radiofónicos, a pesar de que, si así lo desean, pueden elegir también la forma del radiodrama a partir de ahora, pero si recordamos algunos de los presupuestos del ensayo que hemos platicado, el ensayo es completamente experimental y consiste en una deambulación, un rodeo que humaniza los contenidos y que aúna lo mismo la episteme con la intuición. Los conocimientos se aunan con giros intuitivos que en otro espacio, como por ejemplo el espacio del ensayo académico, pues no nos serían eh, del todo permitidos, pero en el ámbito del ensayo radiofónico, en el ámbito del ensayo literario, por supuesto que se nos está dado este deambular, este giro intuitivo que le damos a conocimientos, desde luego, muy bien fundados. Hemos platicado acerca de las cualidades de los mejores ensayistas. Hemos incluso dicho en varias ocasiones o nos hemos formulado la pregunta de cómo aprendemos a escribir ensayos. Pues la única forma que tendríamos para aprender a escribirlos es leyéndolos y leyéndolos y leyéndolos y escribiéndolos. Claro está, escribir ensayos radiofónicos es aprender a deambular, aprender a experimentar con nuestros materiales bibliográficos, eh, y a aprender a pensar de modo ensayístico. Es el único género, decíamos, lo hemos repetido, que asume su falibilidad, asume su experimentación, asume que se ensaya ensayar. Y esto nos lo permite su fundador mismo, Michel de Montaigne, a quien hemos leído y a quien hemos discutido, eh, hemos conversado en torno de él. Voltaire, que elige para sus cartas un modo de escritura ensayístico; Samuel Johnson, que en sus artículos, en sus reseñas, elige la forma escritural del ensayo; Gilbert Keith Chesterton, desde luego; Ernest Junger, Walter Benjamin, en formas breves, aluden también a una forma ensayística de la escritura, pero también George Steiner, Gutiérrez Tibón, que tanto leímos en el semestre pasado, y desde luego en nuestras inmediaciones nacionales, pues tenemos las glorias ensayísticas de Alfonso Reyes, alguien con la suficiente curiosidad, la suficiente erudición como para convertirse en uno de los más grandes ensayistas, no solamente de nuestra lengua, sino de las cumbres de la literatura. De modo que
En esta ocasión, asumiendo todos estos conocimientos y estas reflexiones previas, voy a dar un giro a nuestras consideraciones y voy a compartirles experiencias obtenidas a partir hoy de Giorgio Vasari, a quien me doy cuenta, no solamente a él, sino a todos los demás, a saber, Vasari, Voltaire, Mikhail Bakhtin, Michel Let y Jacques Barzun, son autores que regresan, a los que yo vuelvo constantemente en mis reflexiones radiofónicas y en mis reflexiones televisivas, en mis textos, en mis propios textos también. Son autores a los que vuelvo constantemente, a los que he estudiado, a los que he gozado, me han quitado el sueño, a los que he comparado e incluso he analizado en sus perfiles más interiores, es decir, en la forma en la que escriben, en la que urden sus reflexiones, en la parte más técnica de la escritura. En este semestre, por la misma circunstancia con la que comenzamos a hacer nuestras videoconferencias, dejé fuera a otros autores que suelo trabajar en mis clases, en mis programas, que son Johann Huizinga, Oswald Spengler y Alexis de Tocqueville. Autores que, bueno, lamenté mucho dejar fuera, pero bueno, en esta ocasión nos quedamos con Vasari, Voltaire, Bakhtin, Michelet y Jacques Barzun. De modo que para comenzar las reflexiones en torno a Giorgio Vasari, voy a compartirles un texto que escribí y que fue leído en Radio UNAM por Margarita Castillo, la voz más legible, más sabia y más bella, por eso le digo así cuando me la encuentro en los pasillos de Radio UNAM, Calliope, es decir, la musa de la bella voz. Ella leyó este texto que ahora yo voy a leerles, un poco peor que ella, que lo lee precioso. Dice así: Giorgio Vasari. Me viene a la mente el abuelo de aquel Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y biógrafo de los artistas del Renacimiento. El abuelo era maestro alfarero y también se llamaba Giorgio. Para perfeccionarse en el arte de hacer cántaros, Giorgio, el alfarero, investigó las técnicas de los antiguos ceramistas etruscos. En la ciudad de Arezzo, todos comenzaron a llamar al maestro de los vasos Giorgio Vasaio, Giorgio el gran vaso. Los vasos de porcelana dieron nombre a una estirpe de recipientes. Igual que su abuelo alfarero, Giorgio Vasari, pintor y biógrafo, fue un vaso lleno de memoria, que derramó maravillas como una cascada. Cuando solo era un niño, Giorgio recitaba de corrido la Eneida de Virgilio y no dudaba ni un instante en comenzar la recitación en el punto que fuese. Se dice que Giorgio Vasari todo el tiempo se rascaba la cara, las piernas y el cuero cabelludo. Por eso siempre llevaba las uñas largas. Pero no temas parecer un extravagante con tu singular manía de rascarte y de llevar zarpas en tus manos de pintor y escritor. A ti, pintor de la comezón perpetua, la escritura te eligió para que administraras la gloria y la memoria con un relato. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos es el libro de las cosas memorables. Acercarse a él es aproximarse a una mitología artística con sus dioses, sus titanes, sus enanos y sus monstruos, en el que el padre de todos los dioses era el divino Miguel Ángel. Vasari tuvo que admirarse de todas las pinturas para poder hacer admirable su relato. Te convertiste, Giorgio, no en un erudito rumiando sabios desatinos. Te convertiste en el sorprendido. Como esos fundidores de metales de la Edad Media que con sus aleaciones buscaban extender la duración del sonido, el relato fue la mejor fundición para prolongar el sonido de la pintura, la escultura
y la arquitectura. Después de escribir las vidas de legiones de artistas, Giorgio Vasari, como un Hamlet en medio de la noche, fue a buscar las tumbas de los artistas para tomar notas de las inscripciones sepulcrales. Cuando no las hallaba, tuvo que conformarse con inventarlas. Consagró a los arquitectos, pintores y escultores como se consagra a los santos en sus celdas intactas. Pero cuando le tocaba decir lo suyo, su aliento se agotaba deprisa. Ningún reproche. Su aliento se distribuyó por doquier como el éter en el mundo antiguo. Su escritura fue la exhalación de un aliento de artista, hecho de todos los artistas. Mientras que el vaso se incline, hay gloria y eternidad en el arte, por lo menos mientras la eternidad dure. Hasta ahí. Ahí termina esta primera parte de un guión radiofónico que escribí para una serie que apareció en 2014 en Radio UNAM de título Todas las vidas de Vasari. Y en un momento voy a contarles algunas anécdotas en torno a cómo se gestó este proyecto radiofónico de Todas las vidas de Vasari, además de algunas dificultades con las que nos encontramos, dificultades filológicas y de producción, que en un momento voy a contarles. Primero quiero que nos quedemos un momento en este texto. Voy a tratar de desbrozar algunos de los asuntos, que es precisamente el ámbito de la administración de la gloria y de la memoria con su relato. Giorgio Vasari, curiosamente, es el gran biógrafo de los artistas del Renacimiento, un término que él mismo acuñó y que además luego fue repitiéndose como eco a tiempo traviesa en muchos estudios del arte. Aparece en Jules Michelet, se repite desde luego en Erwin Panofsky y ya se vuelve un término canónico para referirse a los siglos XIV, XV y XVI italianos. Los llamamos por Giorgio Vasari los siglos del Renacimiento. Giorgio Vasari entonces, como gran biógrafo, carece él mismo de una gran biografía. Es desde luego una de las paradojas de las labores a las que se arroja un individuo. El gran biografista no posee una gran biografía, de modo que me di a la tarea de buscar tesis doctorales en torno a la figura de Giorgio Vasari. Fueron bastantes las que pude encontrarme, que se han escrito y se han guiado en el Instituto de Investigaciones Estéticas, pero di con un texto que me parece todavía un texto imbatible en muchos de sus aspectos, a pesar de que hay nuevos descubrimientos, desde luego, que es este estudio del año 1911 de Robert Carden, que tiene por título La vida de Giorgio Vasari, The Life of Giorgio Vasari, un estudio de la última parte del Renacimiento en Italia, muy bien informado, con muchos aspectos de los que me valí para escribir muchos de los ensayos radiofónicos que pueden encontrarse en la serie Todas las vidas de Vasari. El punto que quiero tocar con ustedes es que el gran biografista no tiene una gran biografía. Uno tiene que estar buscando por aquí y por allá en una labor de inspección, pero lo que tenemos en Giorgio Vasari es precisamente un artista que es más recordado por su labor escritural que por su labor artística. Giorgio Vasari fue él mismo un pintor, un escultor, un arquitecto de, pues yo diría, un talento moderado. No pertenece desde luego a un ámbito de un talento desmesurado, como son muchos de los artistas que él mismo se encarga de biografiar.
y probablemente encontramos en él un dolor que se resarce en la escritura, en la elevación de los talentos, del genio de aquellos de los que se propone escribir una biografía. Giorgio Vasari eh, parece dotar con suma admiración, con sumo amor a los artistas que se propone tratar en su libro. Eh, Como para resarcir un poco sus escasos, no diría yo escasos, retracto, no son escasos, son moderados talentos como artista. Probablemente sus obras más importantes sean los que podamos encontrar en su obra arquitectónica. Se encargó de proyectar los oficios, el actual museo más importante de Florencia. Se encargó también de construir su propia casa en Arezzo, la casa Vasari, que está decorada con murales muy interesantes de ver. Se acoplan más bien al estilo manierista, es decir, a la última etapa del Renacimiento italiano. El manierismo es un estilo de pintura en el que las figuras son estilizadas hasta el amaneramiento, estilizadas hasta el capricho. Otros artistas del manierismo son el Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto. En Venecia son manieristas Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese. Otro de los grandes manieristas no italiano, griego, es el Greco, Domenico Theotocopuli, etcétera. Ese es el periodo artístico al que le toca pertenecer a Giorgio Vasari. Cuando Giorgio Vasari es un jovenazo, le toca presenciar la madurez de los grandes artistas de la última parte del Renacimiento, que es Miguel Ángel, Leonardo, las glorias de Rafael, las glorias de Tiziano Vecellio. Le toca eh, testimoniarlas y le toca pues pensar que la época que le ha tocado presenciar es la más alta en términos de arte. Ya nada más podrá venir después de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Tiziano, entre otros. Ya nada más grande podrá venir. De modo que aquí encontramos un tópico usual de pensar que el tiempo en el que se escribe una historia es el último de los tiempos y después del cual no solamente vendrá una debacle, sino la imposibilidad de que aquello vuelva a tomar un camino ascendente. Estamos ante un artista que ya no comparte la gloria con los grandes artistas del último renacimiento, sino que él pertenece a un comentario ulterior de este último renacimiento. Es como el apéndice de esta grandeza. Imagínense qué ocurre en la psique, en la conciencia de un individuo al que le dicen, bueno, pues tú siempre vas a estar bajo la sombra de estos gigantes. Y además que lo asuma. Esto es también, desde luego, un tópico muy artista, muy artístico, porque, pues, si uno echa la mirada atrás, como pintor, uno puede decir, bueno, yo voy a pintar ahora, en el siglo XXI, después de las grandes glorias de Rembrandt, después de Vermeer, después de haber presenciado las glorias de la pintura de Monet, pues sí, sí, es necesario pintar. Es necesario que el artista se quite un poco de esta sombra y crea su propio camino. Que lo cree, lo produzca y además lo asuma. De modo que entonces lo que quiero compartirles con esto es este conflicto psicológico del individuo que escribe
las vidas por petición. Giorgio Vasari, como dice este texto que les he compartido, era un memorioso. Desde que era un niño podía recitar de memoria la Eneida de Virgilio, entre otros muchos textos. Textos que al ser declamados traían mucha celebridad en las cortes italianas, cuanto más en la corte de los Medici, donde fue llamado y donde tuvo el acicate, el estímulo, al ser un memorioso, de que escribiera una historia, un recuento de los artistas que lo habían antecedido. Imagínense esto también, para hacernos un poco con la idea. Es como si a alguno de ustedes les pidiera un mecenas, alguien que pudiera financiar sus estudios, proveerlos también de tiempo de estudio y posibilidades de acceso a archivos a través de colecciones, a través de documentos varios, que escriban una historia de la ciencia ficción en México. Ustedes me van a decir, claro, bueno, debe haber muy poco en términos historiográficos. Hay autores, desde luego, sueltos por aquí y por allá, pero son pocos los esfuerzos de darle un orden, una coherencia, una linealidad que nos haga capturar y entender el fenómeno de la ciencia ficción en México a través del tiempo. Entonces, cuando se le pide esto a Giorgio Vasari, no había tal cosa. Se propone de este modo, con esta petición explícita de los Medici, en hacer un recuento de las grandes vidas de los que lo habían antecedido. Es un individuo nacido en el siglo XVI, 1511, y su modelo no fue otro que Plutarco, con las vidas paralelas. Su modelo era el modelo de la escritura elogiosa, era el modelo de escritura que encomiaba por encima de todas las cosas, a la manera de un héroe, a un personaje. Giorgio Vasari, cuando comienza a escribir, echa la mirada atrás y se da cuenta muy bien, y ahí está su gran intuición y una de sus grandes aportaciones, que hay un cambio estilístico considerable cuando Giovanni Cimabue, el lejano a él, que es un individuo del siglo XVI, siglo XIII, tiene que echar la mirada atrás, Giovanni Cimabue comienza a pintar de un modo distinto de como suele pintarse a la manera ortodoxa, a la manera griega, a la manera de la práctica pictórica que se realiza en Bizancio y a partir de Bizancio diseminándose por todo el territorio de la península itálica, comenzando por Venecia y eh, derramándose, por así decirlo, en la península itálica. Se da cuenta de que Giovanni Cimabue tiene una cualidad que si ustedes ponen un pintor griego de la época y unas pinturas de Giovanni Cimabue, pues propiamente dicho, tendrán que poner mucha atención en los detalles para comprender y leer a Vasari para saber qué es lo que cambia, cuál es la pequeña modificación que eventualmente, como si se tratara de un vector, va a alejar muy considerablemente de las concepciones plásticas, estéticas de esta ortodoxia pictórica. Se da cuenta de que es Giovanni Cimabue, en el siglo XIII, el que comienza a tener una percepción distinta. Es, dice Giorgio Vasari en su primera vida, el que arroja las primeras luces a el arte italiano. Por supuesto, estoy utilizando un terrible anacronismo porque Italia faltan siglos para su unificación y para que hubiera una conciencia
nacional ni se diga, falta mucho, pero en este momento las ciudades italianas son ciudades-estado, muchas en pugna, muchas en guerra, los florentinos guerrean contra los pisanos, los toscanos entran en conflictos con otras latitudes de la península itálica, en fin, eh, es Giovanni Cimabue el primero en arrojar luces. La labor más importante de Giorgio Vasari, creo yo, estriba en la detección de qué es lo que en términos cualitativos diferencia la intención plástica de Giovanni Cimabue de todos los demás maestros griegos del estilo ortodoxo. A partir de entonces, de Giovanni Cimabue, puede comenzar una secuencia lineal, una secuencia de heredades, de recepciones, de traiciones, de un fuego nuevo que comienza en Giovanni Cimabue. Giovanni Cimabue es el primero en dar las luces. El primer sol de este sistema planetario será Giotto di Bondone. Giotto di Bondone es, por así decirlo, el Sócrates que determina un antes y un después. Hay filosofía presocrática y la filosofía posterior a él. Giotto tendrá esta misma cualidad en el arte de la península itálica. Hay un arte antes de Giotto y hay un arte después, pero este arte de antes de Giotto está determinado cualitativamente por Giovanni Cimabue. Giovanni Cimabue, insisto, es el primero que puede alejarse de las consideraciones de la pintura ortodoxa griega porque voltea a ver a la realidad. Deja de pensar, no del todo, no completamente, en que hay moldes a los que la representación debe ajustarse. El molde es la realidad. Si vas a pintar un espacio, un retrato, no tienes mucho mejor opción que voltear a ver lo que tienes frente a los ojos. Esta cualidad de voltear a ver a la realidad es lo que va a traer como consecuencia estudios mucho más complejos de la perspectiva, en este momento tan temprano en el arte, pues desde luego la perspectiva pues es muy intuitiva, es un ejercicio que tendrá que ir adecuándose a consideraciones geométricas. Ya en el 480 italiano, pues la perspectiva será una técnica muy perfeccionada, basada en el punto de fuga geométrico, en mediciones muy rigurosas, pero en este momento tan temprano no, es el principio de esta voltear a ver la realidad, voltear a ver, pues, esto que eventualmente se convertirá en un naturalismo. Si ustedes ven las pinturas de la escuela de la ortodoxia griega, pues lo que van a encontrar van a ser estos clásicos Pantocrator, eh, imágenes de Cristo muy eh, esquemáticas, donde el contorno busca más bien la hipóstasis, busca definir al ser cristológico más que acercarse a un retrato. El retrato pues tendrá que ser una consideración a partir de esta variable que está determinando Giovanni Cimabue. En fin, lo que quiero decir con esto, la importancia más grande o una de las más grandes aportaciones de Giorgio Vasari es haber descubierto este punto de inflexión, de haberlo reflexionado y puesto en página. Giovanni Cimabue se vuelve el primer suelo, por así decirlo, de un cambio cualitativo en las percepciones, en la forma de representar el espacio, en la forma de representar el rostro, en la forma de representar las pasiones.
esto que comienza con Giovanni Cimabue en una secuencia lineal llevará hasta el siglo XIX, donde los experimentos del impresionismo rompen con el espacio de representación y con la perspectiva. Es Paul Cézanne el que en su laboratorio de Aix-en-Provence, al sur de Francia, echa por tierra las experimentaciones que habían comenzado con Giovanni Cimabue. Es una secuencia larguísima. Entre tanto, en tantos siglos, eh, Giorgio Vasari fue leído con mucha devoción. Ahí se podían encontrar datos, anécdotas sobre todo lo que busca no explícitamente y no conscientemente Giorgio Vasari, es proveernos de un relato heroico de la figura del artista. El artista convirtiéndose en un héroe de la cultura, el artista convirtiéndose en un, eh, un elemento de una mitología que está en movimiento. Hay dioses que crecen, que decrecen, que mueren, hay enanos, hay satélites, hay personajes secundarios, terciarios, hay protagonistas. Todo este complejo que leemos en las vidas de Vasari es un complejo mitológico. El personaje principal es el héroe como artista. El artista en tanto que héroe, el héroe en tanto que artista. Artista héroe que tiene que encontrarse en su camino de producción de pinturas, esculturas, proyectos arquitectónicos con múltiples rivales, múltiples colegas que en sus propias investigaciones productivas, en sus propias producciones, entrarán en pugna, entrarán en acorde o en pugna con cada uno de los héroes. Cada biografía de Giorgio Vasari es adentrarnos a una historia de rivalidad, a una historia de pugna, de punto y contrapunto. Cada uno tiene que abrirse paso con mayor o menor facilidad. Cada uno tiene que abrirse paso por entre las glorias de sus antecesores. Cada antecesor es una meseta de gloria ante la cual el artista tendrá que escalar. Aquel que nace en el 500 tendrá que escalar las glorias del 400 y así sucesivamente. Recuerden que la primera edición de las vidas de Giorgio Vasari aparece en 1550, la segunda en 1568, 18 años después. De modo que lo que sigue, pues ya no queda desde luego escrito, pero involucrará este proceso de rivalidad, este proceso de linealidad positiva de un artista tiene que sobreponerse o escalar las glorias de sus antecesores. Escalar las glorias, como decía Newton, es caminar en hombros de gigantes. El arte se vuelve un relato que funda sus propios héroes, sus propios dioses y sobre todo que se vuelve una disciplina capaz de establecer sus propias premisas. Eh, Giorgio Vasari no escribió más que este libro, un libro que se fue haciendo con el tiempo más y más informado, con más y más documentación, mucha de ella errónea. Si ustedes leen una edición crítica, por ejemplo, si ustedes se acercan a las páginas de esta que es la versión más completa al español, la versión de cátedra, encontrarán que hay muchísimas notas al pie de página, un aparato crítico que todo el tiempo está amonestando el texto de Giorgio Vasari, corrigiéndolo en esto o en aquello. A veces Giorgio Vasari atribuye erróneamente la autoría de una obra a este pintor, equivocándose, a veces hace amalgamas de personajes, hablando de uno solo, en realidad está hablando de un grupo de artistas, errores que desde luego
se excusan porque Giorgio Vasari no era un historiador propiamente dicho. Utilizó herramientas de lo que nosotros podríamos llamar un detective privado. Fue a capillas a hacer preguntas a párrocos, coleccionó los artistas que estaban más cercanos en el tiempo a él, pues era un poco más fácil porque podía encontrar personas que les hablaran directamente de la producción de tal o cual mural, de tal o cual escultura, de tal o cual edificio, en fin, podía encontrar mucho más información de primera mano. Pero cuanto más alejados en el tiempo estuvieran los artistas que se proponía biografiar, pues era desde luego más difícil y es precisamente en la zona del Trecento, en la primera parte del Quattrocento, donde más erróneas atribuciones podemos encontrar. De modo que son errores que se excusan porque en contra de la exactitud, no digo yo en contra, más bien compensando la inexactitud, lo que encontramos es lo que Johann Huizinga llamaría el tono de la vida. Nos podemos enterar acerca de muchos de los aspectos que interesaban a los artistas del Renacimiento italiano, que era precisamente esta rivalidad, este afán, esta búsqueda de la fama, que es algo fundamental en los artistas del Renacimiento, la búsqueda de la fama, del reconocimiento, de que su nombre se quedara haciendo eco en las mentes de los que los sucederían, que su eco se quedara eh, haciendo sentido, que su nombre fuera recordado. Un artista del Renacimiento es, yo diría, el polo opuesto de un artista del Romanticismo. El Romanticismo es una, uh, yo diría, una afectación a partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, gran parte del siglo XIX, en el que los artistas emprendían labores solo por el placer de hacerlo. Un artista del Renacimiento es lo contrario a un artista del Romanticismo. Si un artista del Renacimiento no hubiera encontrado el suficiente reconocimiento y la suficiente compensación económica para sus esfuerzos, de buena gana hubieran dejado de producir y se hubieran trasladado al Ponte Vecchio, ahí en Florencia, donde se inventa la banca, donde se inventa los préstamos y las finanzas más duras y más especulativas. De buena gana hubieran dejado el taller de pintor para irse a montar su banca al Ponte Vecchio y así sí tener un oficio que les proveyera suficientemente y cubriera todos sus afanes, todas sus búsquedas en cuanto a, en cuanto a retribución en bienes se refiere. Un artista del romanticismo no puede hacer lo que hacía sin la compensación, prácticamente en el borde de morir de hambre. Un fenómeno como el de Van Gogh solamente se explica después de un periodo como el del romanticismo, alguien que durante toda su vida solamente vende un cuadro y que se dedica en cuerpo y alma a producir con la fe de, de alguien que tiene la completa seguridad de que su obra será reconocida cuando el tiempo lo determine. Esta creencia de que el tiempo determinará o creará las determinaciones para que la obra sea bien recibida, pues es muy propio del romanticismo. Un renacentista nunca hubiera puesto su gran vanidad al servicio de algo que no lo retribuyera. De modo que esta cualidad psíquica podemos, desde luego,
determinarla muy bien a través de la labor del biografista Giorgio Vasari. Giorgio Vasari conoce muy bien la, el pathos, conoce muy bien la vanidad artística, conoce muy bien, desde luego, todos eh, las rivalidades y los tejemanejes que habían en los gremios de especieros, médicos y pintores. Hay un punto aquí muy importante. Giorgio Vasari escribe 1550 y posteriormente 1568, segunda versión, antes de la formación de la Academia de Artes. La formación de Academia de Artes llegará en los albores del siglo XVI, sobre todo con la llegada de los hermanos Carracci, que son los que fundan la primera academia, y con la academia, la formación de la academia posterior a Giorgio Vasari, llega una nueva forma de comprender el arte. ¿Por qué? Porque si uno quería ser artista, ya con la invención de la academia, pues uno iba directamente a la academia donde se lo proveía a un novicio de el aparato teórico, histórico y técnico que se necesitaba para ser un artista. Antes de la academia, alguien que quisiera ser artista tenía que entrar como ayudante de un taller de un pintor desde muy temprana edad y comenzaba aprendiendo el oficio desde la parte más elemental del oficio, incluso un poco antes de aprender verdaderamente los meandros del oficio pictórico, escultórico, del orfebre o lo que ustedes eh, piensen y dispongan. El novicio comenzaba incluso barriendo el taller y comenzando en las tareas pues más físicas, por ejemplo, moliendo pigmentos para después convertirlos en óleo o preparando las bases para la pintura de yeso, cuando se trata del fresco, en fin, desde las partes más mecánicas era lo que aprendía a hacer el novicio y si tenía las suficientes destrezas, se iba abriendo camino y el maestro que llevaba las riendas del taller se iba fijando más y más en él, eh, hasta que lo proveía de algunos secretos de taller, algunos. El novicio tenía que abrirse camino de una manera mágica. Yo creo que ya no podemos hacernos mucha idea de cómo los artistas aprendían su oficio en la época de antes de la formación de la academia. Probablemente podríamos trazar paralelismos con la forma en que se aprendían los oficios metalúrgicos, los orfebres, incluso los alquimistas, cómo se hacían con los conocimientos más bien misteriosos, más bien secretos que el gremio mantenía muy celosamente bajo llave. Solamente se proveía de estos conocimientos a alguien que ya se hubiese iniciado y la iniciación tomaba mucho tiempo. Entonces, muchas de estas enseñanzas pues se aprendían directamente del maestro, se mamaban literalmente del maestro y los artistas del Renacimiento tenían como cualidad que aprendían su oficio en ciertos talleres y si eran muy inquietos, pues después de haber estado algún tiempo en el taller de este, se mudaban al taller de aquel. El primer maestro de, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue Andrea del Verrocchio. Pero pues Andrea del Verrocchio era un artista menor del cual Leonardo da Vinci lo aprendió todo en menos de 2 años. De modo que pues ya estaba pintando mucho mejor que el maestro, entonces tuvo que buscar su propio camino de un modo pues más bien salteado, tomando de aquí, de allá, visitando muchas cortes, eh, buscando a muchos mecenas, etcétera, etcétera. Por cierto que una de las vidas de Vasari más bellas y más citadas y más leídas es precisamente la vida de Leonardo da Vinci, una de las más largas también. Entonces, lo que tenemos es este entendimiento
del pathos artístico. Y esto es lo que con el tiempo Johann Huizinga llamará el tono de la vida. Nos lo da de una forma muy cabal eh, Giorgio Vasari. En la época en la que Giorgio Vasari escribe, por cierto, aquí tengo, les mostré esta versión al español, el Cátedra, la más reciente y la más completa. Nuestra UNAM, Goya Goya, Cachún Cachún Rara, se encargó de editar estas ediciones. Fíjense que, miren lo viejo y leído y transportado que ha sido mi primer libro que tuve de Giorgio Vasari. Es una selección que editó la UNAM, muy bella. Es una selección que además está eh, presentada por la doctora Teresa del Conde. Es una versión de Guillermo Fernández. Es una selección, insisto, de varios pintores. Comienza con Cimabue, continúa con Giovanni Pisano, pasa por Ambrogio Lorenzetti, luego se pasa, nada más, eso en la primera parte. La segunda, pues aparece Uccello, Filippo Lippi, Giovanni Bellini, Domenico Ghirlandaio, que fue el maestro de Miguel Ángel, Botticelli, Mantegna, Luca Signorelli, y en la tercera parte, pues hay una selección en la que aparece Leonardo da Vinci, Giorgione, Andrea del Sarto, Pontormo, Miguel Ángel Bonarotti, y termina esta selección con Tiziano Vecellio. Entonces, esta primera versión fue la que yo tuve, me la regaló un maestro a los 16 años y desde entonces la leo. Es una traducción bellísima, muy elegante, como creo que no podemos encontrar en otras versiones. Esta cátedra no tiene una traducción elegante, muy bella, como esta sí. Pero lo que quiero decirles es que en esta misma, este es un libro ya muy difícil de conseguir. Lamentablemente Libros UNAM ha decidido sacarlo del catálogo, yo ignoro por qué. Eh, Hay que agradecer por lo menos que haya existido. Ustedes pueden acceder a esta versión de las vidas de Vasari en la Biblioteca Central, donde he visto que tienen algunos cuantos, varios ejemplares. Y en esta misma colección de nuestros clásicos de la UNAM, se publicó este que todavía se encuentra y que creo que puede ser un buen complemento para la lectura de las vidas de Giorgio Vasari, que es la vida, la autobiografía de Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini fue un artista contemporáneo de Giorgio Vasari que se dio a la tarea, él era un orfebre, es el autor de un salero muy famoso que le perteneció a Francisco I, y es muy célebre este salero porque fue robado recientemente, este salero, y encontrado también de forma reciente. Eh, es un artista del manierismo, igual que Giorgio Vasari, y escribe esta autobiografía. El hecho que la haya escrito lo hermana en gran sentido con Giorgio Vasari, porque es un artista que quiere dejar el testimonio de su paso, de su producción. Benvenuto Cellini es un personaje sumamente arrogante. Decía que era tan buen orfebre como espadachín, era muy pendenciero, así que se hacía en duelos a la menor oportunidad. Eh, Creo también que ahora que estamos en un momento tan difícil como se trata de la pandemia, en el que hablamos de crónica, el crónica de nuestro tiempo, las vivencias de primera mano, Benvenuto Cellini deja una crónica acerca del saco de Roma, esta célebre saqueo en llamas emprendido por Carlos V y sus huestes. Creo yo que una de las descripciones más vívidas, una de las crónicas más importantes acerca del saco de Roma, es debido a la pluma de Benvenuto Cellini, y aquí se encuentra.
porque en ese momento Benvenuto Cellini estaba en Roma, lo testimonió, vio los saqueos, los incendios, la destrucción sin límites que ocurrió en el Saco. Y precisamente lo que tenemos es este espíritu de la época de los artistas que no solamente quieren pasar o ser recordados debido a la excelencia de sus obras, sino por sus testimonios escritos. Muchos artistas de la época de Giorgio Vasari escriben tratados, escriben biografías, escriben manuales de perfeccionamiento de sus técnicas. Es una época en la que los artistas quieren entrar al juego del humanismo en clave pedagógica. Quieren dejar testimonios de manuales de arquitectura, manuales de dibujo, manuales de pintura. Les cuento todo esto, primero, para hablarles de Benvenuto Cellini, pero segundo, porque Giorgio Vasari escribió un manual de técnicas en el que pues todavía es muy interesante para un artista de nuestros días que se acerque a estas páginas, un manual de enseñanza del uso de el óleo, que fue una introducción tardía, entró por Flandes, a los artistas del Cinquecento. Los artistas del 400 y del 300 no trabajaban con óleo, trabajaban con temple, es una técnica de huevo, o con encausto, o con fresco. El óleo es más bien una intromisión tardía en la península y pues es precisamente la técnica de los artistas del Cinquecento, cuando ya deponen la utilización, no totalmente del temple y eligen las sendas del óleo. Pero en este tratado, Giorgio Vasari pues hace una introducción de cómo utilizar el óleo, cómo utilizar el temple, cómo utilizar el fresco, cómo crear grutescos, es decir, cómo valerse de las distintas texturas de las piedras para crear monstruos, este, em, cómo crear monstruos escultóricos. Giorgio Vasari creaba grutescos, precisamente. Si ustedes se asoman, pueden googlear el Palazzo Pitti, los jardines del Palazzo Pitti y buscan los grutescos, pues ahí encontrarán precisamente estas enseñanzas de la textura de las piedras que provee Giorgio Vasari en este manual. Y este manual de utilizaciones técnicas se suma y se publica en las versiones más completas al principio de las vidas de Vasari. De modo que en las vidas de Vasari tenemos no solamente un compendio memorioso de 3 siglos de artistas, sino en un principio tenemos un manual técnico de los distintos métodos artísticos. De modo que este libro, por esta circunstancia, se vuelve, yo creo, el, el texto canónico de la comprensión de la historia del arte. Ya ciertamente los historiadores del arte no nos basaríamos en Giorgio Vasari para hacer nuestros estudios. Por supuesto que lo citaríamos, por supuesto que lo revisaríamos, compararíamos los otros estudios con Giorgio Vasari, pero lo cierto es que, como dice un estudioso contemporáneo, George T.T. Huberman, en un libro de título La imagen superviviente, Giorgio Vasari establece su historia a través del elogio y a través del fantasma. Muchas de las obras que reseña Giorgio Vasari ya no existen. Probablemente más de la mitad de las obras reseñadas por Giorgio Vasari de cualquiera de los biografiados que ustedes deseen ya no existen. La otra mitad que queda
pues son probablemente muchas de ellas falsas atribuciones. Entonces, tenemos un margen de trabajo muy estrecho, pero muchas de las obras reseñadas ya no existen. Para que se den una idea de cuánto es la pérdida, cuando en la vida de Leonardo da Vinci, cuando en la vida de Leonardo Vasari habla acerca del retrato de Gioconda, encomia elogia las cejas. Dice, qué manera tan magistral de Leonardo de representar las cejas. Fíjense la paradoja de la cultura. Las cejas es lo que se cayó primero de la superficie pictórica del retrato de la Gioconda. Es lo primero que se cayó. Imagínense, este es un ejemplo, el primero que me viene a la mente, de cómo casi todo lo reseñado por Giorgio Vasari ha desaparecido. Lo que queda es un fantasma. Y dice George D. Uberman, teórico contemporáneo, hemos establecido una historia del arte a través de lo fantasmagórico. La historia del arte es una historia de fantasmas. ¡Sas! ¿Quién es el inventor de estos fantasmas? Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, el gran recipiente, el administrador de la fama. Por eso lo dije en este guión radiofónico con el que comencé a leer, con el que comencé estas reflexiones. Administrador de la fama. Cuando le tocaba decir lo suyo, como artista, su aliento se hacía angosto, se angostaba, se le acababa el aliento muy rápidamente cuando le tocaba decir lo suyo, pero cuando le tocaba hablar de los otros, se volvió el administrador, el gran memorioso y probablemente el inventor de ese fantasma de belleza, de ese fantasma del canon del arte del Renacimiento italiano que ahora nos ha causado tantos quebraderos de cabeza cuando se trata de establecer genealogías, cuando se trata de establecer linealidades. Les he hablado acerca del libro de Erwin Panofsky, Renacimiento y Renacimientos. Él habla en plural y en R minúscula de renacimientos, porque han habido una gran cantidad. El Renacimiento con R mayúscula es el italiano y es un fantasma. Y es un fantasma que sigue actuando con menor o mayor medida en las consideraciones que tenemos acerca de la belleza, el estatuto del artista como genio, el estatuto del artista como detentador de la tradición y como traidor de la misma. Es decir, es el punto comparativo a partir del cual un artista se alejará o se acercará a una idea de la belleza, a una idea de la belleza occidental cuya mitología tiene una jerarquía angélica muy bien determinada. El artista se determina a través de acercarse o alejarse de los esplendores luminosos de este renacimiento. Y ahí tenemos a este eh, autor, Giorgio Vasari, del cual pues podemos todavía decir muchas cosas. Seguiré diciéndoselas porque ya estamos llegando a la hora de la videograbación en vivo este jueves a través de una sesión Zoom. Espero que hayan disfrutado esta sesión. Los invito a que escuchen la serie Todas las vidas de Vasari para que oigan los textos, mis textos leídos de viva voz por Margarita Castillo, Calliope, la musa de la bella voz, y que me oigan deambular, conversar con Manuel Marín, memorioso, artista, alguien también muy capaz de urdir teorías a partir de lo leído y que, por lo tanto, a través de conversaciones, hacemos un ensayo radiofónico.
Son conversaciones, pero es un ensayo radiofónico. Bueno, pues sean muy felices, cuídense mucho y hasta el jueves que seguiremos platicando de Giorgio Vasari.